Vean que ayer estaba pensando algo bien raro. ¿Qué cosa? Estaba pensando por qué la selección de Francia tiene tan buenos jugadores. The France. Ahí como- sí, esas cosas que llegan a tu cabeza. The France. Y me puse a buscar y bueno, hay varias cositas. Hablaba de que tiene mucha variedad genética. Vienen del Caribe, de África, de Europa, entonces eso genera jugadores que tienen Sí, mucha rica Eso es verdad. técnica, pero también mucho potencial físico. Sí. Y estas dos mezclas es increíble. Sí. También tiene escuelas de formación que no solo ayudan al niño a que juegue y corra detrás de la pelota, sino los enseñan a perseverar en el sufrimiento, a perseverar, trabajar su mente también. Porque el fútbol no es solo ejercicio, sino también una capacidad mental. Vamos. Pero un factor que me llamó la atención es que muchos jugadores vienen de barrios difíciles. Y para ellos el fútbol es su única salida real. O sea, para ellos es todo o nada. Si yo no crezco en el fútbol, no salgo del barrio. Y hablan de que hay mucha hambre por fútbol, por salir adelante. Y eso los motiva a ser resilientes sin importar lo que pase. Y ahí vino mi grandiosa idea. Si esa gente sin Dios tiene tanta hambre por fútbol, ¿cómo tener hambre por Dios? ¿Cómo tener esa hambre, ese apetito, pero ya no salir del barrio peligroso, sino por lo espiritual? Uy, buena. El que vive en un barrio difícil piensa, si no cambio, me hundo. Pero yo pensaba, ¿de dónde como discípulos sacamos nuestro apetito o nuestra hambre por Dios si ya estamos en una zona cómoda, en una universidad, tenemos Claro. familia, hay dinero para almorzar? ¿De dónde sale el hambre? Eso es lo que quiero hablarles hoy. ¿Cómo tener hambre espiritual? Amén. Vamos. De tener hambre, apetito por lo eterno. ¿Tú quieres tener hambre espiritual? Título de mi clase, creciendo en hambre espiritual. Vamos. Creciendo en hambre espiritual. Ya han visto que siempre, no, pero todas las elecciones todos son negritos y vienen de Esmeralda, no sé qué. Pero Esmeralda es una región muy pobre, ¿no? Sí. Y ellos valoran mucho eso y aman mucho eso y se esfuerzan y todo el tiempo están dándole a eso porque es su única salida. Imagínense si tuviéramos eso como discípulos. Tener esa hambre. Si yo no hago algo como discípulo, me muero espiritualmente. Imagínate tener ese hambre. Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Vamos a segunda de Pedro 1. Vamos a ver. ¿Cómo tener hambre de crecer espiritualmente? Muestra. Segunda de Pedro 1. Contigo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 4 al 11. ¿Están ahí? Esta escritura es increíble porque Pedro quería también generarle hambre a los discípulos que estaban ahí. Bien. Y les da dos tips, pero vamos a ver. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro 1. Se me olvidó el cronómetro. El cronómetro duró una hora, muchachos. Ya, ahora sí. Bueno, llegaron, ¿están ahí? ¿Sí están ahí seguros? Sí. No es primera Pedro. Ya. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Sí. para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso que leímos anteriormente, Sí. esfuércense por añadir a su fe virtud, Sí. a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan, no es como si tienen un poquito, no, si abundan Ok. en ustedes, Sí. les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Levanten la mano, ¿quién quiere ser inútil e improductivo? ¿Alguien? No, entonces esta escritura es para ti. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense Sí. más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Amén. Steve, ¿se pierde la salvación? Sí, se pierde. Por eso hay que esforzarnos por asegurar el llamado de Dios. Y esto es increíble porque ¿qué empieza diciendo Pedro? Vean, Dios les ha entregado a ustedes unas magníficas y preciosas promesas.
Sí. No es promesas magníficas. En la Biblia hay muchas promesas increíbles para la vida de cada uno de ustedes. Y él dice, bueno, para disfrutar eso, dice que tienen que esforzarse. ¿A qué te suena la palabra esfuerzo? Trabajo. ¿A que surgen en la cama sentados? Quédate ahí quieto que algún día te sale. No, requiere algo contra nuestra voluntad. Requiere una fuerza, requiere moverse, no es orgánico. ¿Y qué es lo que hablaba Pedro acá? Que hay que añadir, mira, tú tienes una fe, a la fe tienes que añadirle virtud. A la virtud, cuando ya tengas la virtud, tienes que agregarle entendimiento. Entonces imagínate, tú tienes fe de que mentir es malo. Qué bueno, ya tienes fe de eso. Pero ahora esa fe tú tienes que convertirla en una virtud tuya. ¿Cómo? Entendiendo que si mientes, estás fallando contra Dios y no quieres hacerlo. Y ahora en cada situación que quieras mentir, no vas a mentir porque ya se volvió una virtud en ti. Sí. Tener fe en esa escritura que es pecado mentir. Vamos, brother. Ahora, y ahí viene el entendimiento. Tú no tienes una fe ilógica, tú tienes una fe que se basa en la Biblia. Y ahí es donde crece tu conocimiento de por qué tú haces lo que haces. Vamos, Steven. Pero tener la fe, la virtud y el conocimiento no implica que ya vas a actuar. Y ahí viene el dominio propio. Vamos. Entonces viene la situación que te va a hacer querer mentir, tal vez la nota en inglés, la nota en virtual, que vas a estar en la tentación de querer hacer trampa y ahí es cuando tú tienes dominio propio. Vamos, Y eso que ya entendías que está mal, lo aplicas. Ahora, tener dominio propio y no fallar un día no es todo, tienes que ser constante. Por eso al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Constancia. No es como un día fui excelente, no pequé, no por un día. Y el otro día hay que buscar ser constantes, incluso constantes cuando fallemos. Incluso no ser constantes es no dejarnos caer incluso cuando fallamos. Y después de la constancia, todo eso tú lo puedes hacer solo por miedo a pecar. Pero dice la Biblia que tú debes agregarle a todo eso devoción a Dios. O sea, hacerlo por amor a tu relación con Dios. Porque tú puedes dejar de pecar y hacer todo increíble, pero porque te toca o porque tienes miedo de pecar, pero no por amor a Dios. Por eso dice que hay que agregar devoción a Dios. Y ahora, esa devoción a Dios también debes extrapolarla a las personas. Y ahí viene el afecto fraternal. Vamos. Y ahí estás agregando cosas. Y todo eso lo haces ¿por qué? Por amor. Entonces, para que se les quede bien grabado, estaba pensando en una ilustración. Imagínense que van en un carro. El motor del carro es la fe. El motor del carro es la fe. Está el carro con el motor, pero el carro no anda. ¿Qué necesita? Gasolina. Y la gasolina es la virtud. Volver eso parte de tu vida. Ahora tienes el carro y la gasolina, ya estás andando, pero necesitas entendimiento. O sea, necesitas un GPS por donde mover. Necesitas saber cuál es el conocimiento de por dónde mover para llegar a algún lugar. Ahora, viene el dominio propio, que son los frenos del carro. Saber cuándo frenar, por dónde frenar y cómo avanzar. Vamos, Steven. Después de que ya estás en el carrito, ya te visualizaste ahí, chévere. Después de eso tienes que ser constante, porque tú vas por el carro con todo y van a haber paisajes difíciles. Tal vez el carro está que se destartala o está que cae trueno. Tienes que ser constante y seguir manejando. Increíble. Después de eso, tú puedes estar haciendo todo eso obligado, pero si tú piensas que Dios te dio el carro, que estás llegando a un lugar que es el cielo, tú empiezas a hacer las cosas por amor a Dios. Vamos. Entonces tú vas en ese viaje amando tu relación con Dios. Pero tú vas en ese viaje con amigos dentro del carro. Entonces tú solo no vas pensando en Dios, sino quieres hacer un afecto fraternal con las personas que van alrededor tuyo. Y todo eso forma el amor. ¿Sí? Eso es algo que debemos buscar, esforzarnos por tener cada día. ¿En qué áreas? En todas. Cada cosa que haces tienes que agregar todo lo que está ahí. ¿Y qué es lo increíble? Que si tú haces eso, no vas a caer jamás. Si tú haces eso, jamás vas a ser inútil ni improductivo. Y lo mejor de todo, no te vas a olvidar de tus pecados, por los cuales fuiste perdonados. Pero sabemos que debemos esforzarnos a hacer eso, pero ¿por qué no lo hacemos? Tal vez aún seguimos en la fe o en la virtud y no hemos avanzado a esforzarnos por dominarnos. Tal vez llevas ya 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año en la fe y aún sigues teniendo fe y no tienes ni conocimiento de por qué haces las cosas. O no sabiéndote dominar cuando llega la situación.
¿Y saben por qué? Porque falta apetito espiritual, ambición de esforzarse por poner eso en práctica. Pero quiero hablarles dos cosas, de cómo tener hambre espiritual. Y las habla Pedro ahí. Primera cosa, si tú tienes hambre espiritual, tendrás parte de las promesas de Dios. Tendrás parte en las promesas de Dios. Primera cosa, tendrás parte de las promesas de Dios. Pedro habla que Dios nos ha entregado sus magníficas y preciosas promesas, pero para adquirirlas requiere esfuerzo. No es algo natural que pasa, requiere esforzarse. Promesas de Dios no se alcanzan solo viviendo conformistamente. No, nunca vas a llegar a tener algo increíble en tu vida si no te esfuerzas por tener una relación con Dios. Amén. Yo ya he visto muchas y ya hemos visto muchas personas y yo he estado en ese proceso. Nos llamamos cristianos, pero no pasa nada en nuestra vida. Yo soy cristiano, y cuánta gente no han encontrado estudiando la Biblia que quedaron enojadas con Dios porque vieron ejemplos de cristianos que su vida no mostraba nada de ser cristianos. ¿Por qué? Porque les faltó esforzarse para alcanzar las promesas de Dios. Solo quieren estar en una paz mundana. No, yo quiero ser cristiano, pero yo quiero que nada me perturbe mi paz. No me obligues a trabajar, no que me perturba mi paz. No me obligues a estudiar porque Dios quiere que esté en paz. Pero es una paz mundana, porque Dios quiere que te esfuerces y conquistes el mundo espiritualmente. ¿Quién eran los discípulos más cercanos de Jesús? Juan, Pedro y Jacobo. ¿Por qué? Porque eran los más ambiciosos. Los más ambiciosos eran los más cercanos a Jesús. ¿Y qué vieron esas? Mira las promesas que ellos vieron. Ellos pudieron ver a Jesús transfigurado. Ellos fueron los únicos tres que vieron a Jesús transfigurado. Pedro caminó sobre el agua. Juan murió sin sufrimiento. Tuvo el privilegio de que lo metieran a un aceite caliente y no lo se quemara. Tú no quieres la protección de Dios. ¿Pero por qué? Porque Juan era ambicioso por obtener las promesas de Dios. Yo pienso en discípulos de acá. ¿Tú crees que Brian hizo que su mamá se bautizara durmiendo en la cama todos los días? No. Brian se esforzó por amar tu relación con Dios, se esforzó por mostrar a Dios en su vida y la mamá estaba viendo eso. Porque muchas veces hablamos, no, yo quiero que mi mamá sea salva y llegas a la casa y no te estás esforzando por ser espiritual. Entonces, ¿por qué pides esas promesas si tú no te estás esforzando por esas promesas? Si todo no pasa porque sí. David no trajo en la nada a Jacobo a Tairón. Él se estaba esforzando en tener una relación profunda con Dios, orando día y noche, y Dios permitió que llegaran esas personas. Pero podemos orar, Dios, por favor, dame fruto, y sales y nunca evangelizas. Pero debemos esforzarnos para alcanzar las promesas de Dios. Amén. Vamos, Robert. Mira, entiende algo, el del barrio dice, quiero salir de aquí. El discípulo dice, yo soy llamado a algo más grande. Tal vez no tienes que salir de un barrio para tener ambición, pero estás llamado a hacer algo más grande. Y yo quiero animarte que pienses cómo estás gastando tu tiempo hoy. ¿Tienes un norte? ¿Tienes ambición? ¿O solo estás esperando que los días pasen, o estás haciendo algo con tu vida? Predica. Yo quiero animarte a que elimines el conformismo espiritual. Muy bien. Ten hambre por las promesas de Dios. Eso fue escrito no solo para contemplarlas, sino para que tú las vivas en tu vida. Bien. Y requiere esfuerzo. Conquístalas, son para ti, amén. Amén. Y la segunda cosita, para ser ambicioso espiritualmente, para tener hambre espiritual. Yo soy hambriento espiritualmente para no caer de la fe. Yo tengo hambre espiritualmente para no caer de la fe. Pedro dice que quien no se esfuerza no tiene hambre de agregar esas cosas, su vista se va a volver corta. Y cuando se vuelve corta, significa que cuando tú te relajas espiritualmente, tú empiezas otra vez a amar el mundo, a amar tus amigos, a amar la conformidad. Y cuando te relajas, quieres volver a ese pasado. Y olvidas todos los pecados que Dios ya te había perdonado. Vamos, Robert. Olvidas todo lo que Dios te sacó y vuelves a eso porque tu vista se vuelve corta. ¿Por qué? Porque volviste a ser flojo. Porque volviste a ser conformista. Y naturalmente la vida te va volviendo a llevar allá. Si no hay un esfuerzo de avanzar con Dios, el mundo te absorbe. Recuerda que como discípulos, ¿cómo somos como discípulos? Estamos nadando contra corriente, contra el mundo. Si tú te detienes de nadar, ¿qué pasa? ¿Te quedas ahí quietico? Te bota, te lleva a donde estabas antes. Entonces necesitas esforzarte para no caer de la fe. Vamos. ¿Saben? Yo una de las cosas por cuales yo salgo a evangelizar, tengo mis tiempos con Dios, y es porque amo a Dios, pero de fondo sé que es lo que me mantiene vivo con Dios.
Yo sé que si dejo de evangelizar, yo sé que si dejo de estar en estudios, yo sé que si dejo de vivir como discípulo, que si dejo de tener mis tiempos con Dios, yo sé que me empiezo a caer de la fe. Porque baja mi ambición, es natural que empiece a bajar y el mundo me arrastre. Y por eso yo disfruto hacer todas esas cosas, porque sé que esto me mantiene con Dios. No es como, ay, que me están obligando. ¿Cuál que te están obligando? Es para que tú estés con Dios más cerca. Cambia tu manera de pensar sobre el esfuerzo. Ay, que yo pensé que con Dios no había que esforzarse. Es como, ¿dónde te vendieron esa idea? Hay que esforzarnos Vamos, brother. para estar cerca de Dios y para que nuestra vista no sea corta. Buena. Es algo necesario. Mira, y entiende algo, el hambre espiritual no es como, ay, este nos está dando un plus, algún día lo va a aplicar. No, es algo necesario. Amén. Si tú no tienes hambre espiritual, si tú no te esfuerzas, si no tienes una meta de algo en tu vida con Dios, vas a caer de la fe. Sí. Vas a caer. Y sabes, yo lo que más deseo cuando veo la carita de cada uno de ustedes, no estén regañados, tranquilo. Yo deseo que todos estemos un día en el cielo. En serio. Deseo en mi corazón que cada persona que esté aquí esté un día en el cielo. Sí. Y yo pienso, Amén. ¿cómo hacer para estar un día en el cielo? ¿Cómo hacer? Lo mejor que podemos hacer es todos juntos esforzarnos cada día. Porque si yo me esfuerzo y me mantengo viviendo como discípulo, un día vamos a estar en el cielo. Por eso a mí me incomoda cuando veo discípulos sin ambición, cuando veo discípulos estancados, cuando hay discípulos que no tienen sueños con Dios. Me incomoda no como que me da frustración, sino que me da un celo santo de que yo sé que si sigue así va a caer de la fe. Y entonces uno va discipulados a amarlos y ayudarles a que tengan ambición, no es por molestarlos, es para que se mantengan firmes con Dios. Venga, Por venga, eso Pedro brother. dice, esfuércense por mantener su llamado. Sí. No se tomen mal cuando los llaman a hacer algo para Dios, cuando los llaman a hacer algo en este mundo. No los están presionando, los están amando para que lleguen al cielo. Muy bueno. Vamos. Yo quiero retarlos a, ¿qué ambicioso vas a hacer en este semestre? Ay. Y digo ambicioso, no como, uy, voy a hacer algo extra, no, es lo mínimo que debes hacer. Un discípulo es ambicioso, Vamos. ¿sí? Dar los estudios bíblicos, vas a proponerte este semestre dar todos los estudios bíblicos. Vamos. Vamos. Ay, sí, yo quiero, pero ponte una meta. ¿Cuándo Sí. vas a empezar los estudios bíblicos? ¿Cómo? Yo quiero dar un fruto, ok, estás evangelizando ¿cuántas personas diarias? Ay. Quiero dar un fruto, sí, qué bueno, pero que no se quede ahí. Añádele cosas a ese deseo Ok. y que pase. También utilizar bien tu tiempo. Ah, me dan tiempo en el trabajo, me dan tiempo en la universidad. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué vas a construir increíble ahí con Dios? Búscate en fe, ten sueños con Dios, conmigo. Sí, contigo, bro. Mira, el que viene de un barrio difícil piensa, si no cambio me hundo. El discípulo de Jesús debería pensar, si no cambio pierdo el propósito con Dios. ¿Por qué tener hambre espiritual? Porque si no tienes vas a caer de la fe. Bien. Pero también si tienes hambre vas a ver promesas con Dios. Bien. Tú decides cómo te mueves, yo me muevo con las dos. Yo tengo que tener temor de que si no me muevo caigo de la fe. Pero que si me muevo también tengo promesas con Dios. Increíble. Yo animo a que tengas esas promesas en tu vida. Vamos. Recuerda algo, no hay la opción no esfuerzo, no hay la opción de no sufrimiento. Porque a veces, ay, me escapé del mundo porque el mundo sufría mucho y me hacían esforzarme. Acá en el reino, no, en el reino también hay esfuerzo y sufrimiento. Sí. La pregunta que tú debes hacerte es, ¿en dónde quieres sufrir? ¿Con el mundo o con Dios? No hay elimina la opción de no sufrimiento. ¿En el mundo sufres o con Dios sufres? Sí. En el mundo te esfuerzas y con Dios te esfuerzas. Amén. El tema es que el esfuerzo y el sufrimiento del mundo no te lleva a nada, al infierno. La plena. Pero el esfuerzo y el sufrimiento con Dios te hace una persona con más carácter. Eso. ¿Cuál quieres escoger Calor. hoy? Tal vez estás triste, uy, ¿en serio no hay la opción no esfuerzo? No. Lo siento, hombre perezoso, no hay. Lo siento. Necesitamos esforzarnos para llegar un día al cielo. ¿Conmigo? Bien. Perdón, tiene el ego, un poquito el ego, pero es necesario aterrizarnos, hermanos. Vamos. Es necesario aprender a negarnos, trabajar fuerte para un día estar en el cielo. Bien. Vamos. El espiritual no es un plus, Bien. es algo necesario para nosotros. Tienen hambre por ver las promesas de Dios y en unos meses estarán viendo el fruto de tus esfuerzos y para Dios sea toda la gloria.